Me da muchísimo gusto recibir esta noche al ex ministro de Relaciones Exteriores, ex canciller de Perú, al señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está? Buenas noches. Gabriel, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? El agradecido soy yo. Cuénteme, ¿qué tan grave es esto en el caso de Perú específicamente, donde hemos visto que luego de esta pequeña crisis institucional, nada pequeña, por cierto, y el cambio en la presidencia, todo el mundo opina y hasta quieren tomar medidas y decisiones sobre la política interna del Perú? Bueno, fíjate, Gabriel, yo creo que primero existe, a mi juicio, un común denominador de inmadurez política para apreciar en su exacta dimensión una institución como el principio de no intervención. O Claro. sea, la clase política, no solamente en el Perú, déjame decirlo primero desde afuera, en América Latina es muy endeble de comprender la exactitud de un pétreo valor heredado de la Paz de Westfalia, que decía que nadie debe inmiscuirse en los asuntos internos de un Estado, este gran principio del derecho internacional que se traslada al modus operandi de la política nacional en nuestros países. Así En el es. caso peruano, fíjate, Gabriel, en el caso peruano, qué duda cabe que no es, digamos, un principio que ha cuajado en el respeto y en los últimos tiempos, yo no sé qué ha pasado, pero pareciera que la pandemia como que ha creado un ambiente para, en verdad, producir agujeros sobre este principio, y ahí Ujú. está, todo el mundo opina, todo el mundo traslada versiones que impactan negativamente, y entonces eso anarquiza a la política exterior, a la política internacional, a las relaciones entre los estados. Y hay un elemento, permíteme decirlo, que se añade a la no intervención o a la injerencia propiamente dicho que se ve mucho, y es la ideología. La Sí, claro. ideología es un factor, Gabriel, que ha atravesado, no toca la puerta, se mete, ingresa en los estados y produce un impacto negativo flagrante para la propia gobernabilidad del país. A lo largo del programa hemos visto ya algunos ejemplos de cuánto autoridad quiere tener la gente para opinar en los asuntos internos de Perú. Pero quiero compartir con usted un video que habla específicamente de la relación entre Perú y México, si me lo permite. Córranlo, por favor. Claro que sí. Pero también queremos hacer de conocimiento y con mayor precisión les va a indicar nuestra canciller respecto de la Alianza del Pacífico. En enero de este año, Perú debía haber asumido la presidencia pro tempore. Sin embargo, por esa situación política del presidente del norte de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza Pacífico, porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe y además que tiene carpetas fiscales y ahí están en investigación, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. También queremos decirle al presidente AMLO de que un tema político es un tema político, pero un tema del desarrollo de los pueblos a través de las alianzas, como en esta, la Alianza del Pacífico, es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Creo que una mirada política no puede cerrar el camino del desarrollo de nuestras hermanas y hermanos que comprenden en ese bloque de la Alianza del Pacífico. Y solo para completar el contexto, me falta decirle lo que usted sin duda ya sabe, y es que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habla de que no reconoce al gobierno de Dina Boluarte, habla de que Pedro Castillo ha sido víctima de un golpe de Estado. No, fíjate, Gabriel, yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha llevado adelante la política internacional del cangrejo en América Latina. A ver cómo es eso. Tenemos que decirlo, todo es hacia atrás, todo es retroceso. Y lamentablemente le sucede a México, que tiene traditio, yo lo digo mucho en mis clases en las universidades aquí y fuera del Perú, de que Tradición.
la tradición de este pétreo principio de no intervención, la famosa doctrina Estrada. Exacto, Una en México se le doctrina, conoce muchísimo. ¿te acordarás? Se habla La mucho de la doctrina doctrina, Estrada, sobre todo para sostener la idea de que nadie se meta en la política interna de México, pero parece y esa doctrina per se fue la génesis, la gestora. México ha vivido orgulloso toda su historia. Cuando voy a México, los mexicanos me lo recuerdan en mis cátedras, de lo que fue luego las resoluciones 22-21 de las Naciones Unidas, la resolución 26-25, la 21-31, resoluciones justamente sobre la no intervención. Todo el suelo, déjame decirlo, por un presidente que no comprende y superpone la ideología tirándose abajo ahí quería a llegar un de grupo regreso con usted. exitoso como la Alianza del Pacífico, que nadie puede decir que no ha tenido, sino desde que fue creada hace más de 10 años, éxitos para los 4 países que le integran, además de México, Chile y Colombia. Exministro, justo al tema de la ideología quería volver con usted. Es decir, está bien, ya vimos de lo que es capaz el presidente mexicano, pero busquemos la raíz de esto. Ayúdeme a comprender cuál es el origen de esta ideología y de esta intervención. Fíjate, Gabriel, yo he seguido de cerca, tengo fichado los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador y en verdad, si tú miras las raíces dialécticas del marxismo-leninismo, que en los años 60 y 70 cobró vida con esta contraposición, y lo miras en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, es reticente y rechaza, por ejemplo, todo lo que venga de España, de Europa, de Iberoamérica, ¿no es cierto? Es muy dialéctico y claro, hay un discurso de resentimiento y una carga atomizada de esta mirada marxista comunista de mirar a la sociedad internacional. Yo no tengo ningún prejuicio, me he formado en San Marcos, donde incluso tuve profesores marxistas, pero cuidado que eso sea parte de un proceso de formación integral y hacerlo una bandera de tal manera que perjudique a todo el proceso. Cuando México usted es uno habla de los países, perdóname, México sí. es uno de los países que en las últimas décadas creció y se convirtió junto con Brasil en los grandes portentos de la región precisamente porque no tenía prejuicios en su mirada internacional. Andrés Manuel López Obrador retrotrae, pero no solamente la retrotrae, sino que impacta en países como el Perú. Ya tiene, te digo, una presidencia de la Alianza del Pacífico de facto, no de jure, de hecho, no de derecho, por el tracto ideologizado con el que él quiere mirar a la política internacional y las relaciones internacionales. Gravísimo error para nuestros 4 países, para la región. ¿Le ponemos nombre de una vez? Cuando usted habla de este comunismo, marxismo, leninismo, tiene un nombre en Latinoamérica, todos lo conocemos y pocos se atreven a decirlo. No, bueno, si quieres llamarlo progresismo, si quieres Okay. puedes llamarlo... ¿Tiene nombre de país también? ¿Tiene nombre de isla? Bueno, fíjate, puedes llamarlo en los procesos que han habido últimamente, ¿no es cierto? Llámalo expresado en el Foro de Sao Paulo, llámalo expresado en el Grupo Puebla, se materializa de mil formas, de mil maneras, y por supuesto su raíz es Cuba. Exacto. Cuba es la partida del laboratorio de la política internacional latinoamericana desde aquel 1 de enero del año 1959 que llega al poder Fidel Castro con Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, y no han dejado de articular. Mira cómo lo han hecho con Venezuela, sin duda, de sin Chávez. duda. La pregunta es que debemos hacernos con Venezuela, con Nicaragua, con Brasil, con Argentina. Con todos. Es decir, pero y ahí está Colombia y ahí está Chile. Y la pregunta es, si todos vemos cómo está Cuba, si todos vemos que en Cuba hay hambre, que hay pobreza, que hay falta de los insumos para cubrir necesidades básicas, para atender a los enfermos, si todos vemos que han simulado una democracia y han simulado elecciones durante 6 décadas más, ¿cómo es que aún viendo eso seguimos ese ejemplo? Bueno, uno, porque la
expresión de ese discurso es demagógico. Y la demagogia vende, Gabriel. La demagogia cala, crea en espacios vulnerables que son inmensa mayoría de gentes que no tienen formación, bases pétreas, por eso es que no se invierte en América Latina en educación. Y tendrás que además comprender que los líderes marxistas, que hoy no se llaman marxistas, que son el progresismo de América Latina, en verdad piensan en sus procesos de un statu quo, mantener las cosas como están, con tal que los demás sigan su paso con altibajos, ellos con su statu quo manteniéndose, y entonces el mundo avanza y ellos continúan, ¿no es cierto?, con favorecimientos para grupos de manera sectaria y no dan el gran paso. Y entonces el statu quo para ellos es en verdad un rédito político. Por eso es que mira cómo está Nicaragua, cómo está Venezuela y cómo está Cuba, estáticas. Son países que tienen pertrechado a sus líderes dictatoriales, autócratas o con regímenes casi, ya yo diría, totalitarios, que es el caso de Cuba y Nicaragua. Son los que más se parecen. Y ahí está, prefiriendo el discurso ideológico a la mirada tónica de una visión de empresa, de desarrollo profundo para los países. Eso no existe. Es cierto. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex ministro de Relaciones Exteriores de Perú, le agradezco enormemente esta conversación. A ustedes, muchas gracias por la invitación.